sol. Pero bueno, y por ahí tengo varios dibujos, después los comparto con fotos, pero también la experiencia un poco con las niñas, ¿no? Me llamó mucho la atención, porque, bueno, por ejemplo, Pía dibujó, dijo, yo no quiero dibujar a ningún humano, yo quiero dibujar el violín, las notas musicales. Y yo, bueno, eso es lo que tú quieres dibujar, dibújalo. Y entonces, pero después dibujó el violín, después les paso la foto, con las notas musicales y dijo, ah, pero voy a dibujar la liebre, que no sé qué significa la liebre, sé que tiene un significado, pero no sé. Y yo dije, bueno, ok. Y entonces ella puso como un caminito de las notas musicales que llegaba al oído de la liebre y entonces y escribió, trató de escribir ella ahí como pudo lo de un poco las palabras, no me acuerdo qué frase, pero ella eligió una frase del cuento y la puso allí, ¿no? Y Frida me llamó la atención porque ella no le puso color ni nada, ella fue muy clara. Ella dibujó el rostro de los tres personajes, lobo, zorro y liebre. Y entonces dibujó como un árbol, un tronco y un hacha para representar a cada animal. Pero lo que me impactó fue que ella puso no, no, no y abajo sí. Puso tres no y un sí. Y yo, ¿qué? ¿Y esto? Me dice, bueno, tres veces dijo que no y al final dijo que sí. Y yo, o sea, me gustó su forma de resumir, de sintetizar en lo que ella sintió. Y yo, bueno, maravilloso. No le puso color nada, ella solamente dibujó a lápiz y puso eso, y muy claro, o sea, lo central, más que la imagen de los personajes, fueron los tres no y el sí. Y yo, eso me impactó. Esta asistencia agradecida y bueno, que resonó mucho con Irving, no solo en el dibujo, sino en lo que también yo tenía más o menos la misma cosa y bueno, la reflexión que compartí ayer a propósito de que a veces todo lo quiero resolver conversando y resulta que no siempre es necesario dar explicaciones o hacer que el otro comprenda, sino que hay que ir como a la acción con claridad y con convicción. Eso me quedó a mí. Ya, gracias. Chévere, gracias. Para poner un poco en contexto a los que no pudieron estar ayer, ayer leímos la Noche de Acuario y hay un cuento sobre el músico prodigioso. Es de los hermanos Grimm. El cuento tiene un final abrupto en el que genera un ey. Y bueno, fíjense que la hija de Fainé justamente comentaba tres no y un sí. Entonces, cuando vemos el organismo humano cuatriformado, ahí podemos tener como un pequeño esbozo porque ya lo vemos de otra manera. Lo hermoso de los cuentos, y yo se los he dicho en ocasiones anteriores, que lo importante del cuento es que se mueve en la esfera del sentir, ¿ok? Pero en esa esfera del sentir, y eso creo que algunos estuvieron en una charla que dio un coach español, nosotros cómo hacemos catarsis del alma, hacemos primero en el cuerpo astral. Entonces, esos sentimientos, los apegos, los desapegos, las simpatías y las antipatías, están, su zona natural es el cuerpo astral. El cuerpo astral va a estar interpenetrado con el etérico y con el yo. ¿Ok? Entonces, si vemos la imagen del alma, vendría siendo como la clara del huevo. ¿Ok? La clara de un huevo. Eso vendría siendo el cuerpo astral. ¿Ok? El resto de los cuerpos son elementos, pero casi todo está inmerso y mezclado dentro de esa clara, pero hay membranas que separan ciertas cosas. ¿Ok? Entonces, casi siempre cuando empezamos a trabajarnos a nosotros mismos, comenzamos en el cuerpo astral, porque primero tenemos que identificar cuál es ese lobo, cuál es la zorra, cuál es la liebre. Y entonces ponerle límites a esas tres bestias. Y luego es que nosotros podemos transitar el camino con el ángel, porque antes de poder llegar al ángel,
van a existir muchas tentaciones internas como, ay, pero ¿para qué vas a entrar al Zoom? ¡Qué fastidio! Quédate durmiendo si estás de vacaciones. O no, bueno, hay un cliente que hay que venderle y tienes que ir a mostrar un mueble. ¿Ok? Justo en la hora que tienes la reunión de antroposofía. Entonces, cosas como esas van a impedir que te encuentres con tu ángel. Te sientes incómodo porque quisieras estar en la reunión de antroposofía. No quieres estar haciendo eso, pero toca. ¿Ok? Entonces, ese tipo, verlo ahora desde esta perspectiva, que es más del pensar, volver a leer el cuento y decir, wow, entonces, lo bueno de esto es que estas 12 noches santas son semillas del año. Y en eso nos parecemos todas las religiones. Todos los dogmas, todas las cosmovisiones tienen un periodo de descanso, así como la semana, el séptimo día descansó y vio que todo era bueno. Tal cual en el año hay unos periodos de descanso en donde uno se recoge, va hacia adentro y dice, ok, ¿qué quiero hacer? Y después durante el año se manifiesta. Entonces, el día de ayer es un periodo que comienza a finales de enero. Comienza en la época de Acuario, cuando el sol entra en Acuario. Si lo vemos desde las constelaciones, lo vamos a ver un poco diferente, ¿ok? Porque no es lo mismo como vemos el zodíaco o como se ve astronómicamente. ¿Ok? Pero salvando ese detalle que casi nadie le presta atención, podemos llevar el ritmo del año, que es el ritmo etérico, lo llevamos a través de ese zodíaco. Entonces, este cuento podemos retomarlo en la quincena de enero, hacia el 20 de enero, y entonces leerlo y dice, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cuál es mi logo? ¿Cuáles son las cualidades de un lobo? ¿Cuáles son las cualidades de un zorro? ¿Cuáles son las cualidades de una liebre? No importa que el arquetipo diga que significa A, B o C. ¿Qué significa para mí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a hacer para poder colocar una piedra al lobo y atar a la zorra y a la liebre en maneras diferentes? ¿Ok? ¿Y cómo voy a hacer hasta encontrar ese compañero que es la voz interior que llevamos dentro? Porque recuérdense que en el texto decía, él es el guardián, la conciencia, la voz interior. Así es como percibimos generalmente al ángel. Entonces, durante ese periodo, vamos a estar atentos sobre qué es un lobo, qué es una zorra, qué es una liebre. Entonces, podemos retomar. Igual con el periodo de Piscis, que comienza en la veintena de febrero con el pez, el hombre y la mujer. ¿Cuántas de esas cosas que son impulsos, pulsiones, se dice en la salud mental? Decimos, bueno, no importa, estoy a dieta, estoy controlado de azúcar y me quiero comer esta torta. Ese tipo de cosas. Y quiero más y no me canso y quiero un carro más grande, quiero una casa más grande, y quiero vender y quiero ganar más dinero. Y a la vez no le pongo un propósito, un bien detrás de esa ambición. Aquí quiero tocar un tema pequeñito antes de que Stevie nos haga la lectura, y es el hecho de que la ambición, el ser humano siempre va a querer más y va a ser ambicioso. Pero si tú quieres ser más espiritual, quieres ayudar más, servir más, esa ambición tiene un propósito. O sea, no es negar la ambición, las ganas de querer más, es darle su lugar. Espérate que ya vuelvo. Quédate allí. Tú no dominas el camino, lo domino yo. ¿Ok? Tú no puedes desear lo que te dé la gana, porque daño todo mi cuerpo astral, daño toda mi alma. ¿Ok? Yo solamente voy a desear cosas que me son necesarias para mí y voy a ambicionar cosas magníficas, grandes y maravillosas hacia los demás. ¿Ok? O sea, no es desaparecer, es darle su lugar, no es negarlo, es darle su lugar. Porque si está allí, en esta encarnación, es porque le tenemos que dar un lugar en nuestro espacio.
Y la gente que trabaja aquí, agricultura biodinámica, sabe que la maleza tiene su función. Ah, hay que tenerla en un sitio, hay que tenerla controlada, hay que amarrarla para que no se esparza por todo el campo y dañe los frutos del trabajo. Ya Doris está acá. Yo le di ingreso a Doris. Alguien escribió que Doris estaba, pero ya se le di ingreso. Pasa que soy Hola, buenos días. está chévere. Ok, Acabo de entrar. sí, sí. En lo que salió el mensaje, te dejé entrar, mi vida. Bueno, entonces ya cerrado así el punto de los dos primeros cuentos, como le decía yo a Fina, las personas que son de Sol o ascendente Piscis, que es lo que nos pasa a Yaisir, Fina y a mí, estos cuentos son vitales porque hablan parte de los retos encarnacionales que nosotros tenemos. Entonces, hacernos amigos de los cuentos que tienen esas cualidades nos ayuda a tener un acompañamiento terapéutico sin pensar tanto. Entonces, un buen ejercicio es hacer los mantras de Piscis o el cuento de Piscis durante mi mes que está el zodíaco en Piscis. ¿Ok? Entonces, por eso es que les preguntaba el sol y el ascendente. ¿Ok? Porque eso nos muestra cómo nos encontramos al mundo. La luna de nuestra carta muestra cómo sentimos. Entonces, eso también. Ah, bueno, ¿dónde está la luna? Mi luna está en Leo. Ok, el cuento de Leo, yo tengo que irlo caminando ciertos días al mes que la luna está en Leo, para entonces yo irlo trabajando. Fíjense que podemos hacer una combinación infinita de trabajos individuales. Por eso es que no hay receta. Cada quien, según se sienta, va a hacer el trabajo. ¿Ok? Ahora sí, mis amores, vamos a compartir. Un momentico, me voy a cambiar de lugar. Buenos días, para Oye, que se escuche un poco mejor. Buenos días. Voy un sí, momentico. tranquilo, voy a leer primero la teoría y en lo que estés ubicado me avisas, ¿ok? Sí, mejor. Ok, estás conectado al tuyo, ¿no? Y ahora sí la teoría. Tenemos a Capricornio, ¿sí? ¿Y qué dice Steiner para Capricornio? Capricornio, la noche santa en la que nace Cristo en el alma. Y el alma pregunta, ¿puede llegar a ser liberada, salvada, redimida con todas mis debilidades, defectos y pasiones? Símbolo, el establo de Belén. Pues en aquella humildad y pobreza nacería la luz del mundo. La voz del silencio entra al alma y le enseña a afirmar con alegría lo bueno en nosotros y en los demás. El alma busca en el bosque oscuro y sin caminos. ¿Qué jerarquía trabajamos hoy? Los arcángeles, ¿ok? Que son los espíritus del fuego. Steiner los describe como aquellos que durante su evolución llegaron al acuerdo de hacer manifiesto su propio reflejo en el espacio. La luz de los arcángeles es representada hoy en nosotros, en nuestra inteligencia, que se irradia hacia el medio ambiente y que se vuelve consciente de su propia existencia, hacia nosotros y al mundo. En la tercera noche santa recibimos a través del portal de la constelación de Capricornio los impulsos de los arcángeles para que el fortalecimiento de nuestra personalidad a través de la expansión de la luz y la autonomía de nuestra inteligencia. Esta noche ellos añoran el bien, elevan el alma a las alturas y unen el yo al yo de Cristo. De la región de Capricornio, ellos traerán valor para alcanzar las metas. Hoy es el día para hacer las metas
personales del año que viene. ¿Ok? Este es un tipcito que les dejo por ahí. Capricornio, el espíritu divino nace en la materia. Espíritu y materia, el alfa y el omega, se tocan y hacen vida. Y entonces el cuento es el lobo y las 7 cabritas. Stevie, cuando estés lista, comienzas. Ok. El lobo y las 7 cabritas. Érase una vez una vieja cabra que tenía 7 cabritas, a las que quería tan tiernamente como una madre puede querer a sus hijos. Un día quiso salir al bosque a buscar comida y llamó a sus pequeñuelas. Hijas mías, les dijo, me voy al bosque. Mucho ojo con el lobo, pues si entra en la casa, os devorará a todas sin dejar ni un pelo. Un momento que entró una llamada ya. Quiso entrar. Quiso entrar. Disculpe. Hijas mías, les dijo, me voy al bosque. Mucho ojo con el lobo, pues si entra a la casa, en la casa os devorará a todas, sin dejar ni un pelo. El muy bribón suele disfrazarse, pero lo conoceréis enseguida por su bronca voz y sus negras patas. Las cabritas respondieron, tendremos mucho cuidado, madrecita. Podéis marcharos tranquilo. Despidióse la vieja con un válido y confiada emprendió su camino. No había transcurrido mucho tiempo cuando llamaron a la puerta y una voz dijo, abrid, hijitas, soy vuestra madre, que estoy de vuelta y os traigo algo para cada uno. Pero las cabritas comprendieron, por lo ruido de la voz, que era el lobo. No te abriremos, exclamaron, no eres nuestra madre. Ella tiene una voz suave y cariñosa, y la tuya es bronca, eres el lobo. Fuese este a la tienda y se compró un buen trozo de yeso. Se lo comió para suavizar la voz y volvió a la casita, llamando nuevamente a la puerta. Abrid, hijitas, dijo vuestra madre, os traigo algo a cada uno. Pero el lobo había puesto una negra pata en la ventana, y al verla las cabritas exclamaron, no, no te abriremos, nuestra madre no tiene las patas negras como tú, eres el lobo. Corrió entonces el muy bribón a un tahorero y le dijo, mira, me he lastimado un pie, úntamelo con un poco de pasta. Untada que tuvo ya la pata, fue al encuentro del molinero. Échame harina blanca en el pie, díjole. El molinero, comprendiendo que el lobo tramaba alguna tropelia, negóse al principio. Pero la fiera lo amenazó. Si no me haces, te devoro. El hombre asustado le blanqueó la pata, si así es la gente. Volvió el rufián por tercera vez a la puerta y llamando le dijo, abrid pequeñas, es vuestra madrecita querida, que está de regreso y os trae buenas cosas del bosque. Las cabritas replicaron, enséñanos la pata, queremos asegurarnos de que eres nuestra madre. La fiera puso la pata en la ventana y al ver ellas que era blanca, creyeron que era verdad sus palabras y se apresuraron a abrir. Pero fue el lobo quien entró. Qué sobresalto, Dios mío, y qué prisa por esconderse todas, metiéndose una debajo de la mesa, la otra en la cama, la tercera en el horno,
la cuarta en la cocina, la quinta en el armario, la sexta debajo de la fradera y la más pequeña en la caja del reloj. Pero el lobo fue descubriéndolas una a una tras otra, y sin gastar cumplidos, se las engulló a todas menos a la más pequeñita, que, ocultándose en el reloj, pudo escapar de sus pesquisas. Ya oído satisfecho, el lobo se alejó, y un trote ligero, llegando a una verde prado, tumbóse a dormir a la sombra de un árbol. Al cabo de poco regresó a la casa vieja en la cava. Santo Dios, lo que vio: la puerta abierta de par en par, la mesa, las sillas y bancos, todo volcado y vuelto, la jafaina rota en mil pedazos, las mantas y las almohadas por el suelo. Buscó a sus hijos, pero no aparecieron por ninguna parte. Llamólas a todas por sus nombres, pero ninguna contestó, hasta que llególe la vez a la última, la cual con vocecita queda dijo: Madre querida, estoy en la caja del reloj. Sacóla a la cabra, y entonces la pequeña le explicó que habían venido el lobo y le había comido a las demás. Imaginad qué desconsuelo lloraba la madre la pérdida de sus hijos, de sus hijas, perdón. Cuando ya no le quedaban más lágrimas, salió al campo, en la campiña de su pequeño, en la compañía de su pequeño, y al llegar al prado, vio al lobo debajo del árbol, roncando tan fuertemente que había temblar las ramas. Al observarlo de cerca, pareciéndole que algo se movía y estaba en su abultada barriga. Válgame Dios, pensó, ¿serán mis pobres hijas que se las ha merendado y están vivas aún? Y envió a la pequeña a la casa, a toda prisa, en busca de tijera, aguja e hilo. Abrió la panza al monstruo y apenas había empezado a cortar cuando una de las cabritas asomó la cabeza. Al seguir cortando, saltaron las 7 afuera, una tras otra, todas vivitas y sin daño alguno, pues la bestia, en su glotonería, las había engullido enteras. Allí era de ver su regocijo, con cuánto cariño abrazaron a sus mamitas, brincando como sastre en bodas. Pero la cabra dijo: traedme ahora piedras. Llenáramos con ella la panza de esta condenada bestia, aprovechando que duerme. Las 7 cabritas corrieron en busca de piedras y las fueron metiendo en la barriga, hasta que ya no cupieron más. La madre cosió la piel con tanta presteza y suavidad que la fiera no se dio cuenta de nada, ni hizo el menor movimiento. Terminada ya su siesta, el lobo se levanta y, con los guijarros que le llenaban el estómago, le diesen mucha sed. Encaminándose a un pozo para beber, mientras andaba moviéndose de un lado a otro. Los guijarros de su panza chocaban entre sí con gran ruido, por lo que exclamó: ¿qué será este ruido que suena en mi barriga? Creí que eran 6 cabritas, mas ahora me parece chinitas. Al llegar al pozo e inclinarse sobre el brocal, el peso de las piedras lo arrastró y lo hizo caer al fondo.
donde se ahogó miserablemente. Viéndolo, las cabritas acudieron corriendo y gritando jubilosas: ¡Muerto está el lobo! ¡Muerto está el lobo! Y con su madre pusiéndose a bailar en corro en torno al pozo. Vamos a tomarnos un momento. Gracias, Stevie. Muchas gracias por leer. Y cuando alguien esté preparado para compartir, ¿qué nos dice? Valentina. Buenos días. Bueno, trayendo como el cuento a mí, hacia mí, siendo parte de este cuento, como tú nos hiciste saber, bien interesante, ¿no? Veo en un principio que hay palabras de prudencia, palabras para mantenernos como resguardados, que nos pueden decir otras personas o que nos pueden llegar a nosotros de ese sentir desde nuestro corazón. Y fue lo que hizo la recomendación de la mamá cabra a sus cabritas, ¿no? Entonces es como que también estar un poco atenta a esa escucha, pero eso es una escucha como en ese espíritu. Otra que veo es que también se nos da, Ariman siempre va a estar allí rondándonos para ir en contra nuestra, ¿verdad? Para ver si nosotros caemos para devorarnos. Y entonces es como que estar en esa atención, saber cómo discernir, ¿verdad? De repente ese peligro que se puede ir presentando, ¿no? También veo allí esas máscaras, ese engaño, máscaras, ese disfraz que muchas veces nosotros nos ponemos ante nosotros mismos y ante los demás, porque todavía como que de repente ese yo nuestro, esa libertad nuestra no está y queremos como que acomodarnos en la sociedad y en las personas para sencillamente agradar, ¿no? También cuando el lobo cae, esas cargas pesadas que a veces nosotros nos cargamos de cosas que no están en nosotros resolver, que no son nuestras, y nos sentimos ahogados hasta caer. Entonces, como que eso por allí, ¿no? Y también ese coraje, veo que bien la mamá cabra, por supuesto, una madre, bueno, defiende, se levanta ante todo, ¿no? Y siento pues que llevamos esa madre por dentro todos para tener ese coraje y podernos levantar ante situaciones y tomar decisiones, una decisión como que bien determinada, ¿no? Y poder vencer en momentos ese peligro que a lo mejor somos nosotros mismos, que somos un peligro para nosotros, con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y algo que me quedó allí, que pienso que lo tengo que reposar y después escucharlo en mi sentir, es ese significado, lo veo como una simbología, la tijera, la aguja y el hilo. Para mí es simbólico y tengo que ver qué me resuena allí. Gracias. Gracias, Fina. Juan.
No te oyes, Juan. Tienes silenciado. Bueno, antes que todo, que si en algún momento tocara realizar alguna operación, hay que buscar esa oveja como cirujana, porque cortó con tijera, cosió y no se sintió. Es excelente como cirujana. Mira, lo que yo veo ahí es que a pesar de que la madre le da todas las indicaciones a sus hijas en relación a un acecho, a un peligro, ellas no a pesar de haber entendido, no logran identificar el peligro. Y, Sí, vale. y fueron vulnerables, ¿verdad? Ante esa situación. Ah, no tuvieron como la sabiduría, quizá por ser jóvenes, por ser pequeñas, no tuvieron esa sabiduría para identificarlo. Pero esas cosas también le pueden pasar a uno mismo, ¿no? A veces se te pueden acercar personas bueno, te tratan de una manera particular y tú crees que son personas honestas o personas o buenas personas. Y te das cuenta tarde a veces, como las ovejitas, te das cuenta tarde que bueno, que estas personas al final lo que vienen es hacerte daño, ¿no? Entonces, es como, esa es mi reflexión, pues es la vulnerabilidad que tiene uno a veces ante estas situaciones. Gracias, Juan. ¿Alguien más? Yo, ¿Vale? que te iba a comentar, anoche nosotros vimos con la maestra Patricia no sé, ella como que lo lleva un día antes o no sé, allí. Entonces, bueno, yo leí el cuento con los niños después de que vimos con la maestra Patricia, y entonces me decía mi hijo más pequeñito, me decía, ella así como que triste con el cuento y me decía, mamá, ¿por qué ella los dejó solitos? ¿Por qué no los cuidó? Y yo decía, yo me quedaba con eso y decía, wow, ¿no? Porque yo escucho más, porque uno piensa, pero uno es desde lo adulto y los niños tienen como que eso más sensible, ¿no? Este acercamiento con lo sutil, con lo divino, y yo me quedaba pensando en eso. Y bueno, lo quise compartir con ustedes acá. ¿Qué edad tiene tu hijo? 7. 7 años. Él está saliendo, terminó su cuerpo físico, está empezando a mover su cuerpo etérico y realmente está en que el mundo es bello. Ahora el mundo tiene que ser bueno, ¿ok? Entonces hay que también ver en qué estadio del pensar está. Con lo que respecta a Patty, sí, Patty está haciendo las 12 noches santas. Las 12 noches santas se trabajan, estamos trabajando la noche de anoche, porque voy a explicarles esto que de repente les va a resonar con otras cosmovisiones. El día comienza en el atardecer. Entonces, cuando comienza en la noche, entonces empezamos, por eso es que todos dicen 24, 25, 25, 26, tienen 2 fechas en cada uno de los días, porque esto comenzó en la noche del Anoche. 24. Ujú. Entonces, por supuesto, Patty lo está haciendo en la noche y nosotros lo estamos haciendo en la mañana. Los que puedan hacer los dos recorridos, genial, porque, bueno, porque ven diferencias, ¿ok? No sabía que Patty lo iba a recorrer desde Prokofiev, porque generalmente Patty lo recorre desde el camino de Han, ¿ok? Porque ellos son Sí, más... Han. No, Han debió ser antes, debió ser en otra fecha. Nosotros estamos haciendo el recorrido de Sergei Prokofiev, pero buenísimo porque estamos recorriendo los mismos cuentos. Entonces hacemos una refundición del proceso, ¿ok? Gloria.
Abre el micrófono, mi corazón. Ahora sí. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, a mí me llamó la atención en este cuento y creo que fue lo que más me llamó la atención, que fue el cabrito que se metió en el tiempo, en el reloj, y fue el único que gracias a él, digamos, sucedió todo lo demás, ¿no? La madre pudo resolver, pudo saber qué era lo que había sucedido, pudo ir al rescate de los otros niños. Me llamó la atención que el lobo no lo vio en el tiempo. O sea, no lo vio, digo, fíjate que digo tiempo, pero es un fallido, es en el reloj. Pero es que es como un símbolo, lo vi como un símbolo del tiempo. Y me pareció muy significativo porque, bueno, claro, los otros se escondieron en lugares mm, debajo de la cama, en lugares que quizás no estaban muy a la vista del lobo, ¿no? Entonces lo que no estaba a la vista era quizás lo que iba a suceder después. Entonces, me pareció eso, me pareció importante que el cabrito se metió, fue dentro del reloj y allí no lo vio. Y cuando llegó la mamá, pues sí, estaba allí, ¿no? Salvó su vida a eso. Y hay veces que uno tiene circunstancias donde se da cuenta que, como dicen, el tiempo cura y el tiempo ayuda a sanar cosas que a veces parecen muy difíciles, que parecen insalvables además. Entonces eso me pareció significativo. Muchísimas gracias, Gloria, porque esa es una clave del cuento. Capricornio está regido por Saturno, que es el señor del karma y del tiempo. Entonces, esa es una de las claves arquetípicas que están aquí, que bueno, como lo tocan, lo voy a mencionar. Y justo ese cabrito, el más pequeño, toma el tiempo para poder descubrir a otra palabra que dijo Fina, a Arimán, que es el señor de la inteligencia material, y pudo esperar a escuchar a la inteligencia cósmica, Sofía, que simboliza a su mamá, que sería un alma que está mucho más trabajada. ¿Okay? Y la otra simbología que vamos a ver si los demás lo dicen, porque hay 3, 4 cositas que son clave en este cuento. Y esta es una, es el tema del tiempo. ¿Okay? Gracias. ¿Alguien más? Tal vez, bueno, yo estoy bastante movida con toda la historia porque creo que tiene mucha tela que cortar, pero me llamaba la atención el hecho de que a pesar de que el lobo se las engulle y aparentemente vence, en un principio él vence, luego ellas pueden salir intactas de la barriga del lobo. La madre puede rescatarla. Eh, y sentía eso, pues como que ese ser espiritual nuestro que no, que en realidad no puede ser tocado y se mete como que tal vez en toda esta experiencia humana terrenal hasta que sea liberado de allí y pueda salir nuevamente a danzar, a bailar. Eh, es, es todo un símbolo allí el haber estado o el estar dentro de la barriga de ese lobo, de pasar todo eso que pasaron, pero al final poder salir intactas. Eh, allí todos esos símbolos tienen como que mucho que reposarse. Sí, así es, así es. Siempre, bueno, por lo menos lo único es que desafortunadamente ya nosotros estamos en un estadio en el que sí, se pueden morir las cabras. O sea, ya no, esas cualidades ahora sí pueden desaparecer, porque hay otra fuerza. Pero tienes razón cuando dices, como lo decía Fina,
Arimán no puede destruir, no tiene la capacidad para destruir eso. ¿Ok? Ya hay otras fuerzas que sí se las tienen. Y son esas fuerzas que se manifiestan en el mundo a través del terrorismo, de la tortura, que ya son otro tipo de naturaleza, ¿sabes? Que agreden lo físico. Entonces, y eso daña el alma. Pero en el cuento, justo estamos en ese tema de los arcángeles, que son la inteligencia. Entonces, también la astucia es parte de la inteligencia. Y a veces cuando eres astuto, no eres astuto para el bien, pero es ser muy inteligente. ¿Ok? Entonces, gracias, Yaisir, por comentar. ¿Alguien más quiere decir algo? Mariela, cuéntame, mi amor. No, Jenny, me llama la atención el simbolismo que hay detrás de que las cabritas sean 7. Si nos puedes explicar eso. ¿Qué crees tú? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué te llama la atención que Bueno, sean 7? los grandes misterios de la humanidad están todos expresados muchas veces en esa numerología, ¿no? Eh, los septenios, bueno, en los 7 días de la semana, hay tantas cosas que envuelven en el número 7. Pero digo que específicamente en el contexto de este cuento, ¿qué significación tiene? Si nos puedes explicar, porque tengo una curiosidad inmensa. Y en lo terapéutico, ¿qué Bueno, usamos que tiene una simbología de 7 y lo usamos en lo terapéutico? A ver, bueno, muchas cosas, ¿no? Aparte que si te pones a ver la trimembración, la cuatrimembración, eh, hay tantas cosas asociadas al 7, y yo digo, wow, ¿por qué son 7 cabras? ¿Por qué no son 6? ¿Por qué no son 8? Lo terapéutico, bueno, eh, la ley pedagógica, no sé, hay tantas cosas que se asocian al 7. Mm, exactamente. Tenemos la ley pedagógica, tenemos los septenios, ujú, tenemos los 7 planetas, que son fuerzas que dimanan hacia el ser humano y que ujú, ellas dimanan, son así, no, ellas no están allí para ser inteligentes, están allí para ser un efluvio, para darles cualidades a nuestra inteligencia. Y dependiendo de si eres el lobo o si eres la cabra, vas a utilizarlas de diferentes maneras. Le vas a dar amor, las vas a cuidar, las vas a hacer crecer y lograr cosas, o te las vas a comer. ¿Ok? Entonces, ahí esa simbología, ese es el otro arquetipo muy fuerte en este cuento, que es el hecho del 7 ujú, y que recorre todo. ¿Ok? Fina también mencionó lo de la aguja, el hilo y ujú. las tijeras, pero todavía queda por ahí alguna cosita por ahí por descubrir en ese cuento que es bastante hermoso. ¿Ok? Irving, Jennifer, a mí, yo recuerdo, cuando leí el cuento, lo leí previo a la reunión, yo recuerdo que este cuento lo leí de niño, y cuando leí el final, en la parte, me llama la atención que la mamá de las cabritas no nada más bastó con sacar a sus hijas de la barriga del lobo, sino que además lo llenó de piedra, y por llenarse de piedra, él se ahogó en el río. Entonces, me causa como un ruido, pero a nivel de acá, eh, porque uno lo entiende, pero a nivel de los niños, cuando uno le cuenta esto, pudiera parecer que, bueno, la venganza, de cierta forma, hay que vengarse, pues, cuando alguien actúa de mala fe. Entonces, ¿cómo uno pudiera presentarle esto? Porque tengo como esa disonancia en esa parte del cuento que, bueno, no sé qué significancia más allá de la venganza pudiera tener. Porque ahí, lo que yo veo es venganza. Ajá. claro, Fina nos dio como un esbozo del tema de las piedras, ¿ok? De cómo nosotros cuando no nos guiamos por esta inteligencia, por esta intuición,
por este obrar hacia el bien, nos cargamos de lo que sería una cosmovisión de pecados, de impureza, y al final, ¿dónde nos hundimos? En el río. Y si recuerdan el cuento del pescador y su mujer, ¿qué pasaba cuando la codicia de la mujer era cada vez más despedida, era más desmedida? ¿Qué le pasaba al lago? ¿Ok? Dice, y Iba habíamos oscureciendo. hablado, ajá, se iba oscureciendo, se ponía bravo, se volvía tempestad. ¿Ok? Entonces, en ese lobo, que claro, aquí hay puros adultos, puedo decir esto porque hay adultos, ¿ok? Y necesitamos el pensar para trimembrar el cuento, ¿ok? Y allí, ¿qué es el lobo? El lobo es una inteligencia material, el lobo es la astucia, es la ambición aplicada, es todo eso. Entonces, esas piedras, ¿a dónde se van? Al fondo del lo anímico, de ese mundo astral representado en ese lago. Este es el último arquetipo que debíamos descubrir en el cuento, ¿ok? Hay muchísimos más, ¿ok? Pero estos son como los más claves. El lobo, aunque se las come, ellas siguen vivas, pueden cambiar a través de un proceso de cortar, coser y hacerlo sutilmente, ¿ok? De modo tal que ese lobo pueda aceptar poder llevar su propia carga e ir a donde debe ir. Ven que en los cuentos el humano está para donde tiene que ir. ¿Ok? Ocupa su lugar. ¿Ok? Esta es la primera vez en los cuentos en donde muere. ¿Ok? Pero efectivamente cuando muere la codicia, surgen otras cosas. ¿Ok? Entonces, es más o menos, eso no es tanto una venganza, sino una justicia, que es muy de la energía de Capricornio. Capricornio, cuando tú lo representas en profesiones, tú tienes el juez, el sacerdote, el rey, personas que establecen el bien y el mal, porque él es el karma. Si él obró mal y se las comió, alguien se lo tiene que comer. Entonces, eso es parte del arquetipo. ¿Ok? Aquí es balanza. Aunque no es Libra, es balanza, pero es por el peso del karma. ¿Ok? Para que lo tengas allí para reposarlo. Fainet, Nilsson, luego un toque con Fina para respetar el tema del tiempo, ¿ok? ¿No te oyes, Fainet? Hola, ajá. En verdad quiero es presentarles a mi hermana Minerva, hermana de vida, que vino anoche a compartir con su hijo y bueno, entonces le comenté que estamos haciendo este proceso y que si quería acompañarme. Y ella ha escuchado todo esto y bueno, me dijo, ay, que ella quería compartir algo, que aunque no era del grupo, yo le dije, bueno, bienvenida, estás aquí y entonces, bueno, decirles que para mí es una gran alegría y bueno, y darle la palabra a ella. Claro, claro, bienvenida. Hola, 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 buenos días, gracias. Bueno, a mí me llamó la atención el hecho de que el lobo no se haya comido completamente a las cabritas y que hayan permanecido vivas en su estómago. Para mí es un símbolo de esa codicia y esa ambición de la que están hablando, desmedida, de que a veces estamos tan afanados o tan ansiosos por tener, por acumular, y ni siquiera disfrutamos lo que tenemos. Entonces, él se comió eso y ni siquiera las digirió, ¿no? Ni siquiera su cuerpo Las asimiló. las asimiló. Estaban ahí tal cual, entonces eso fue así como un afán de comerse todo, de devorarse todo, sin ningún propósito porque ni siquiera logró el propósito de alimentarse, pues estaban ahí vivas, ni siquiera su organismo asimiló lo que el cuerpo requería, pues por llevarlo más a lo físico, no sé cómo llamarlo, ¿no?
Pero entonces a nivel de simbología, eso pues, que acumulamos muchas cosas y al final ni las disfrutamos. Vivimos así pues afanados, ansiosos de tener y lo más simple no lo disfrutamos o no entendemos que con algo simple podemos vivir satisfechos con lo mínimo, no sé, con lo que realmente nuestro ser necesita o requiere, no necesita, pues requiere para estar en plenitud. Eso. Sí, eso, Gracias. muchas gracias. Eso habla del tema de la espiritualización del dinero, ¿ok? Y de las posesiones. No es que uno tiene que vivir del prana, eso no es. O sea, si vivimos en un mundo donde está el dinero tiene que ser redimido, que es diferente. Nosotros tenemos que ser las grandes personas que hacen cambios en el mundo tienen dinero. Esto quisiera dejarlo claro. ¿Lo tienen porque tienen sponsor o lo tienen porque lo fabrican? El asunto es el propósito y la relación con el dinero. Cómo yo me relaciono con él y cómo lo llevo al mundo. Yo me lo engullo con cosas o yo lo llevo, lo redimo al mundo en el encuentro con los demás. Eso es muy importante que lo tengamos claro, porque si nos quedamos solo en lo espiritual, entonces no concretamos cosas. O sea, es una herramienta para manifestar en el mundo. Pero ¿qué va a manifestar? Lo que tú tengas en el alma. No va a manifestar otra cosa. Entonces, gracias de verdad por tu comentario. Nilsson. Hola, buenos días, ¿cómo está el grupo? Este, escuchando el cuento, ¿no? Yo visualizaba al lobo, pero lo veía que incluso comparto mucho lo que dice la hermana de Fainet, ¿no? Yo lo veo como que ese afán de tenerlo todo y no disfrutar cada paso que tiene. Vi todas las cabritas, me las voy a comer todas, no me importa, me las como todas, pero creo que más allá es como que disfrutas cada paso que haces. Te comiste la primera cabrita, te quedaste bien, comiste la segunda. Lo veo más en la parte de satisfacer las necesidades, pero cuando tienes tanto y no sabes qué hacer, que la agarras todas y bueno, se te escapa una, se te escapa la otra y no disfrutaste el obtener cada uno. Como tú comentabas ahorita, el que tiene dinero es porque tiene un fin último, tiene un propósito. Y lamentando nosotros sí tenemos el propósito, fin, quiero comprar esto, quiero comprarlo todo y quiero tenerlo todo. Ay, ¿qué vas a hacer cuando lo tengas todo? Algo parecido como el cuento de la reina, ¿no? Yo le contaba a mi hija, a mis hijas, ayer justamente, mira, les voy a relatar un cuento. Ajá, papá, cuéntanos. Y cuando escuchaba la señora, la reina, decía, Vini, ¿qué más quiere? Y cuando escuchaba después lo del violinista, este sí es malo. Vamos a ver cuál es la reacción de ella ahorita cuando le cuente lo del lobo y las cabritas. Pero quería ahora dar esa percepción que tengo. Pues, o sea, vamos ahora a disfrutar un poco el cada paso que voy dando. ¿Ves? Entonces, era lo que quería compartir. Gracias, grupo. Gracias, Jenny. Gracias, Nilsson. Yo ya vamos a darle chance a Fira, que no había levantado la mano, y luego vas tú. Bueno, yo lo que quería era que visualicé el final del cuento como un jubileo, como un nuevo nacimiento. Gracias, Fina. Yo ya. También como hola a todos, referida al final del cuento, que están todos como de fiesta, ¿no? Y todo el tiempo en la cabeza tenía la canción que dice, juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Lobo, ¿estás? Todo el tiempo sonando. Entonces, bueno, quería contarles. Gracias, gracias. Bueno, chicos, hemos recorrido el cuento. Sandra, no te escuchamos, pero espero que esta enésima vez leyendo el cuento, con un poco de discusión, tenga cualidades diferentes y ahora sea otro cuento, ¿ok? Haciendo esta comunidad.
Total, no, y me encanta escuchar el análisis de las personas, de verdad. Y aquí quiero, estamos, de hecho, le estamos robando espacio a una reunión de trabajo que tengo con Nilsson, pero realmente quiero agradecerles por esto, porque la idea de trabajar el cuento no es solo que lo escuchen y se lo lleven, sino que esto va a ser en algunos años las ramas de Venezuela, la sociedad antroposófica de Venezuela. Entonces, esto, ayudarnos a construir un sentir juntos, un pensar juntos, nos va a poder ayudar a hacer. ¿Ok? Entonces, eso nos permite que realmente, aunque seamos muy diferentes todos, tengamos diferentes maneras de encontrarnos con el mundo, de pensar, de actuar, podamos reconocer lo que dice el otro. Dice, oye, yo también siento eso, yo también pienso eso. ¿Ok? Porque lo más fácil es diferenciarnos del otro. En cambio, si buscamos estos puntos de encuentro, vamos a crear esa fundación como la piedra de fundación, como la primera piedra de un edificio, que genera la confianza en que, oye, en lo profundamente humano somos parecidos. Entonces, si somos parecidos, puedo confiar en ti. Sin eso no vamos a poder hacer una comunidad. Y una de las cosas que de verdad es parte de mis intenciones en estas 12 noches santas, es que se creen las bases para que en las diferencias, como un tapiz, de estos que tienen muchas figuras y muchos colores, cada hilo tiene un color y cada hilo tiene un lugar. Entonces, que encontremos cada quien nuestro lugar para que el ser antroposofía encuentre un lugar en Venezuela. Esa es mi meta de Capricornio para el día de hoy. Y con eso los quiero dejar, quiero que se vayan a vivir su vida en plenitud, todo lo que tengan que hacer, a cumplir sus obligaciones. Recuerden que la antroposofía dice, no puedes ser espiritual si no eres un ser responsable. Si solamente estudias, lees y no conviertes eso en actos al mundo donde seas un hombre y una mujer elevada que genere antroposofía en cada segundo de su vida. ¿Ok? Que es manifestación de la inteligencia, de la bondad, de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Así que feliz día a todos. Nos vemos mañana. Mañana tenemos doble tanda. Tenemos a las 8:30 nuestros cuentos y a las 4 de la tarde tenemos a Andrew que nos va a hablar sobre el Congreso de Navidad y la piedra de fundación. Recuerden que en sus correos tienen la información. El que a última hora, como siempre, quiere estudiar por el parcial de mañana, avíseme para mandarle el documento de modo tal de que hayan leído el mantra de la piedra de fundación y tengan esas inquietudes, ¿ok? El día de mañana. Un abrazo a todos. Muchas Chao. gracias. 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 Linda. Abrazos. Feliz día a Gracias. todos. Feliz día.